La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Soy Silvia Jiménez de Madrid y me acabo de hacer mecenas. Me he hecho mecenas gracias a mi amiga Ana, que es la que me habló de vosotros, una gran compañera de vida, y desde entonces formáis parte de mi día a día o siempre que puedo escucharos. Creo que hay que seguir adelante, escuchar cosas que te permitan hacerlo libremente, y por eso me he hecho mecenas. Muchas gracias. Somos la Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. En el 2003, por ejemplo, aparece primer semestre Rodrigo R. 13.700. No sé si quiere que se lo exhibamos para que usted lo pueda ver. No, si es que le vuelvo a repetir, desconozco esas anotaciones, desconozco su origen, no tienen nada que ver conmigo, no sé lo que representan y no puedo especular sobre ello. No me reconozco. Es más, tampoco reconozco validez a esos papeles, que no tuve conocimiento de alusiones o referencias ni a Federico. Por cierto, en el PP nadie me llama Federico, sino Federico Trillo. Hasta que volví de mi misión en Inglaterra y fui llamado al Congreso de los Diputados el año 2018. Yo creo que tras la tercera ola, en donde el empeño colectivo general fue que teníamos que salvar la Navidad, nos dimos cuenta que aquello fue un error. Con relación a la Semana Santa y a la movilidad que tenemos, hemos sido uno de los primeros gobiernos en Europa, en que hemos tomado medidas cuando estábamos descendiendo. A nuestros compatriotas, claro que les recomendamos no venir a hacer turismo, pero tampoco se lo podemos prohibir. Sobre todo, rechazamos rotundamente este intento de estigmatizar a los franceses con esas imágenes. Hay de todas las nacionalidades que vienen a España ahora. No vienen a beber, vienen, insisto, a nuestros teatros, a nuestros cines, al Teatro Real, a disfrutar de la cultura. Somos la única gran capital europea que en estos momentos tiene abierta prácticamente toda la cultura, y ese es un atractivo innegable. Hoy salimos para justamente valorar la decisión de la militancia de la CUP sobre el acuerdo que hemos trabajado entre la CUP y Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos contentos. El mensaje de la militancia de la CUP ha sido claro y además lo compartimos. Lo que hoy se han aprobado son 11.000 millones de euros, 7.000 de ayudas directas y 1.000 aproximadamente, está por ver, pero aproximadamente ahí andará, para Cataluña. Ayudas directas para autónomos y pymes. En total, el 98,9% de las empresas de nuestro país. Desde el Código Penal, convocado en comisión de investigación, tiene que decir la verdad. Si no, será condenado o puede ser condenado entre 6 meses y 1 año de cárcel. Le vuelvo a repetir, Francisco Martínez miente cuando dice que se repartió el dinero de fondos reservados con usted. Pero vamos a ver. Primero, yo creo que a estas alturas imagino que nadie pensará que a mí se me va a intimidar soltándome un artículo del Código Penal por falso testimonio, imagino. Se parece mucho a lo que acaba de hacer usted. Perdón, estoy hablando yo.
probable es que Ciudadanos ni siquiera entre en la Asamblea de Madrid. Por eso es importante concentrar el voto en la candidatura de Díaz Ayuso. Creo que Isabel Díaz Ayuso es una líder que a mí me estimula, que me gusta, a la que he seguido. Sí, creo que puedo ser útil y agradezco mucho la llamada tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Pablo Casado. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Ya es viernes, 26 de marzo de 2021. Ya llega pronto el descanso. Hoy es un día, es verdad, que aunque estamos a las puertas de la Semana Santa, hay que volver a recordar la responsabilidad que tenemos todos y todas, sobre todo en estos días, en los que tenemos que tener prudencia, tenemos que no salvar la Semana Santa, sino salvar nuestras propias vidas y la de quienes nos rodean. Como decía la ministra de Sanidad, salvar la Navidad fue un error y lo que tenemos que hacer estos días es conseguir salvar la salud, no solo la nuestra, sino también la de quienes nos rodean e incluso seguramente también la de gente que ni siquiera conozcamos. Nos tenemos que salvar todos y todas y eso está en la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Hoy va a ser el último día hasta después de Semana Santa. La Cafetera se volverá a emitir el día 5 de abril. Haremos ese pequeño descanso para volver con más fuerza y energía, si cabe, y seguir analizando la actualidad con todos y todas vosotras. Pero además, antes de irnos de esas pequeñas vacaciones, hoy es viernes y vamos a contar con ese espacio de sosiego de los viernes que nos permite salir un poquito de la actualidad e incluso reflexionar sobre la propia actualidad, pero en otro ritmo y en otro espacio de reflexión. Para eso tenemos a Pilar de la Peña todos los viernes para analizar para hacer ese resumen de prensa internacional. También tenemos a Ana Pastor para hablar de series, que vamos a hablar de Sky Rojo, que es esa nueva serie de Netflix de los creadores de La Casa de Papel, que promete y mucho y ya está dando mucho que hablar. Y en videojuegos, pues también para estos próximos días, pues hemos pensado que había que hablar también de videojuegos que nos sirven para relajarnos, para el sosiego. Y para eso contamos con el streamer Roy Massaguer, que en Twitter lo podéis encontrar como @outconsumer. Y terminaremos con el relato de Ainhoa Goñi en la voz de la actriz Susana Hornos. El hashtag con el que vamos a ir comentando el programa de hoy es #LaCafetera Perímetro Santo. #LaCafetera Perímetro Santo. Y antes de pasar a la actualidad, hablar de videojuegos con Roc Massaguer, hablar de series con Ana Pastor, hablar de ese resumen de prensa internacional con Pilar de la Peña y a terminar con ese relato de Ainhoa Goñi para terminar el viernes con sosiego. Empezamos saludando a aquellas personas que os levantáis pronto. Ya tenemos por aquí a Flynn, a Ayla, Nico Barrios, muy buenos días, Leandro, Jorge Peral, Santiago Romero, Tania de la Fuente, Edi Muscus, Ceseoan, Mamen, muy buenos días, Ángel. También tenemos por aquí a Adriana Slenga. A todos y todas, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí una mañana más, en directo, resistiendo, que falta nos hace. Y bueno, también dar las gracias a aquellas personas que seguís esforzándose económicamente cada mes para que esta locura siga existiendo. Muchísimas gracias a todos y a todas. A mecenas como Silvia, que la escuchábamos al principio. Muchísimas gracias por seguir sosteniendo este proyecto que es La Cafetera. Y ahora sí, a todas y a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Comenzamos.
holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something, falling asleep to the sound of it. Always used to lay you clean up the messes, down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Bueno, y empezando la actualidad, la empezamos precisamente por el tema del hashtag de hoy, que es almohadilla la cafetera Perímetro Santo. Nos encontramos ante una semana crucial para la curva de contagios. Como digo, tenemos la fuerza y tenemos la responsabilidad de conseguirlo. Lo podemos hacer si seguimos las medidas establecidas, más allá de que haya comunidades como la Comunidad de Madrid que siga llamando al turismo. El caso es, como decía, la ministra de Sanidad insistía, no se trata de salvar la Semana Santa, ya pasó en la Navidad, se intentó salvar la Navidad y eso fue un error, porque al final de lo que estamos hablando es de vidas y lo que hay que salvar primero de todo son las vidas. Yo creo que tras la tercera ola, en donde el empeño colectivo general fue que teníamos que salvar la Navidad, nos dimos cuenta que aquello fue un error y que las experiencias aprendidas tienen que servirnos a todos, y digo a todos porque no se puede dejar a nadie atrás, porque además era una cuestión también, digamos, que estaba en el ambiente, no señalo a nadie, nos pongo a todos en primera persona del plural, ¿verdad?, de que las enseñanzas nos deben hacer, pues, intentar modificar aquello que creemos que es susceptible de mejorar. Con relación a la Semana Santa y a la movilidad que tenemos, hemos sido uno de los primeros gobiernos en Europa en que hemos tomado medidas cuando estábamos descendiendo. Always used to lay you clean up the messes, down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes. Y mientras vamos viendo como no solo España, sino también otros países de Europa han puesto unas grandes restricciones en estos días, unas restricciones a la movilidad para evitar precisamente contagios, porque lo importante es que no haya concentración de gente, porque entonces se promueven los contagios. Sin embargo, en el caso de Madrid, que sigue siendo noticia, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, escribía un tuit y decía: de los creadores de la turismofobia, el Zendalmata o Madrid es inseguro para las mujeres, llega Madrid solo ofrece borracheras. Madrid es, entre otras muchas cosas, libertad, cultura, deporte, gastronomía y benditos bares y restaurantes. Bienvenidos a Madrid. Así daba la bienvenida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los turistas, diciendo bienvenidos y diciendo benditos bares. Bueno, pues el mismo día la Embajada de Francia en España desaconsejaba viajar a España por ocio. Es verdad que decía desaconsejamos viajar a España por ocio, aunque es verdad que no lo podemos prohibir. Pero claro, si Madrid se está convirtiendo en el reclamo del turismo, claro, pues estás promoviendo una mayor concentración de gente en una ciudad como Madrid, donde ya hay muchísima gente, y no se trata de turismofobia. Se trata de fobia a los contagios, de fobia al COVID, de fobia a la pandemia que llevamos un año sufriendo. Pues bien, esto decían desde la embajada, esto decían desde la embajada de Francia. En España desaconsejaban a los franceses venir a España, en concreto también a Madrid, por ocio, pero decían no lo podemos prohibir, y entonces lo que estamos diciendo es que al menos si van, pues se cumplan las normas. De hecho, también decían que no se caiga en la estigmatización de los franceses. A nuestros compatriotas, claro que les recomendamos no venir a hacer turismo, pero tampoco se lo podemos prohibir. Sobre todo, rechazamos rotundamente este intento de estigmatizar a los franceses con esas imágenes. Hay de todas nacionalidades que vienen a España ahora. Desde la Embajada de Francia nos esforzamos por recordar tanto las normativas decididas por las autoridades españolas como las recomendaciones para luchar todos juntos, insisto, contra la pandemia. Sin embargo, desde Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida insistía en que los turistas no vienen de borrachera, sino que vienen a los teatros, que vienen a consumir cultura.
De hecho, también se vanagloriaba de que Madrid era una de las pocas ciudades de Europa que tenía prácticamente todo abierto. Nosotros en el mes de enero recibimos el 5% de los turistas franceses que vinieron a Madrid. Y en segundo lugar, los turistas franceses que vienen a Madrid no vienen a beber, vienen, insisto, a nuestros teatros, a nuestros cines, al Teatro Real, a disfrutar de la cultura. Somos la única gran capital europea que en estos momentos tiene abierta prácticamente toda la cultura, y ese es un atractivo innegable. Y este es el contexto de cara a la Semana Santa, al menos en Madrid, donde vemos cómo se sigue llamando al turismo. Y insisto, no es una cuestión de turismofobia, es una cuestión de preocupación, de que se nos está diciendo que tenemos que reducir la movilidad, porque reducir la movilidad es reducir los contagios, y reducir las concentraciones de gente también es reducir los contagios. Sin embargo, nos encontramos con este problema, con este contexto en esta ciudad y en esta comunidad. Más allá de esto, hay otros temas en las portadas. Por ejemplo, en el diario El País llevan algo muy preocupante y que puede afectar a nivel global. Hablan de que el cierre del canal de Suez amenaza al comercio global. El bloqueo del paso marítimo por el buque encallado se prolonga y esto puede tener unas consecuencias nefastas. De hecho, nos hemos ido a esa información del diario El País y explican que las cadenas de suministro del mundo ya habían sufrido un golpe con la crisis del coronavirus, y ahora este bloqueo en el canal de Suez, que es una de las principales arterias del transporte marítimo mundial, supone un nuevo golpe para el comercio global. Dicen que el anuncio de la suspensión se produjo poco después de que se reanudara la operación para desencallar el megabuque que con sus 400 metros de eslora mantiene la circulación bloqueada en ambas direcciones después de un accidente provocado por el mal tiempo y la falta de visibilidad. Además, hablan de que el tráfico marítimo diario a través de este canal, del canal de Suez, tiene un valor de unos 9.600 millones de dólares. Así que las consecuencias pueden ser muy preocupantes y además a nivel global. También en el diario El País llevan la información de que la Unión Europea revisa su plan de vacunas por los retrasos de AstraZeneca. En el diario ABC llevan el caso de esas manifestaciones que vimos contra la ley CELA, que lo que hacía era facilitar la inversión en espacios públicos, en centros educativos públicos para la educación especial, y eso, según algunos sectores, pues amenaza a los centros de educación especial. Bueno, pues en torno a esto llevan una entrevista. Andrea Matarí, que de CEN, responde a la ministra que se burló en el Congreso del testimonio de su padre. CELA ha sido insensible. Los centros de educación especial son necesarios. Y en el diario El Mundo dicen que el gobierno pretende boicotear. Dicen, el gobierno boicoteará la política de Ayuso con la hostelería en pre-campaña. Y llevan una entrevista a Toni Cantó, que decía: no me he movido de mi sitio, ha cambiado Ciudadanos. Él niega que la haya cambiado, sino que ha sido Ciudadanos el que se ha cambiado de sitio. El caso es que él ya ha pasado por varios partidos, por UPyD, por Ciudadanos, ahora en el Partido Popular. Ayer, de hecho, bueno, pues fue objeto, ¿no?, de varias intervenciones y claro, también, como os podéis imaginar, de varios memes. Precisamente también le preguntaban a algunas líderes como Margarita Robles sobre este asunto, ¿no?, sobre el traslado de Toni Cantó, sobre esos cambios de partido, que, hombre, lo que sí que hacen es poner en cuestión la credibilidad de Toni Cantó. En cuanto al señor Cantó, también respeto su decisión. Yo creo que sí que sería bueno que las personas, cuando somos servidores públicos, tuviéramos una coherencia y no estuviéramos una vez en un sitio, otra vez en otro, porque si no, a los ciudadanos se les despista. Yo creo que lo más importante de un servidor público es ser coherente con los principios y no estar dando bandazos. Dicho esto, el respeto máximo a todo el mundo.
¿Y qué decía Toni Cantó cuando le entrevistaban en Al Rojo Vivo sobre ese cambio que ha hecho de última hora? Probable es que Ciudadanos ni siquiera entre en la Asamblea de Madrid, por eso es importante concentrar el voto en la candidatura de Díaz Ayuso. Creo que Isabel Díaz Ayuso es una líder que a mí me estimula, que me gusta, a la que he seguido. Sí, creo que puedo ser útil y agradezco mucho la llamada tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Pablo Casado. Parece que es más un traslado por ir a caballo ganador, ¿no? Decía concentrar el voto en la derecha. De hecho, también a Almeida, el alcalde de Madrid, le preguntaban también por el tema de Toni Cantó y él reconocía en esa intervención, reconocía que sí, que el Partido Popular pues quiere, decía, ampliarse a la sociedad. Bueno, lo que quiere al final es fagocitar a Ciudadanos. Y Ciudadanos tiene que elegir uno de los caminos y sobre todo para sobrevivir. Si el camino del Partido Popular o el camino del centro derecha y intentar fortalecerse ahí, quién sabe si acercándose al Partido Socialista, pero el caso es que los votos de Ciudadanos pues están siendo un elemento de atracción por parte de partidos como el Partido Popular. Luego, además, otra de las grandes intervenciones del día ha sido las nuevas intervenciones en el juicio por la caja B del Partido Popular. Escuchábamos nada más y nada menos que a Rodrigo Rato, que se sumaba a esa amnesia. Él decía que desconocía esos papeles y, bueno, que no se reconocía en esos papeles, en esos nombres que supuestamente pues apuntaban a Rodrigo Rato. En el 2003, por ejemplo, aparece primer semestre Rodrigo R. 13.700. No sé si quiere que se lo exhibamos para que usted lo pueda ver. No, si es que le vuelvo a repetir, desconozco esas anotaciones, desconozco su origen, no tienen nada que ver conmigo. No sé lo que representan y no puedo especular sobre ello. Y más allá de especular... Desde luego a mí el señor Bárcenas no me ha dado dinero nunca. Ya, pero más allá de especular, ¿tiene usted, más allá de especular, como le digo, ¿tiene usted alguna explicación de por qué aparecen esas referencias con respecto a usted en entregas semestrales durante estos años que le he mencionado? No tengo ninguna explicación ni con las que se refieren a mí ni las que se refieren a otros. También estaba allí Trillo, que decía algo muy similar. No me reconozco. Es más, tampoco reconozco validez a esos papeles, que no tuve conocimiento de alusiones o referencias ni a Federico, por cierto, en el PP nadie me llama Federico, sino Federico Trillo, hasta que volví de mi misión en Inglaterra y fui llamado al Congreso de los Diputados el año 2018. Y otro de los asuntos en los temas de portada también es Cataluña. En el diario El País decían Junts frustra la investidura de Aragonés en primera votación. También nos encontramos con el diario La Razón, que dice que Puigdemont lleva a Esquerra Republicana una investidura express. El caso es que nos hemos ido a las intervenciones que hubo ayer. Y el caso es que las bases de la CUP avalan el preacuerdo con Esquerra Republicana. Nosotros mañana votaremos que sí a la investidura del candidato de Esquerra Republicana. Pero queremos dejar muy claro que si no se da cumplimiento de los acuerdos,
o se entra en la dinámica partidista y electoralista que vimos la legislatura pasada, la CUP un nou cicle per guanyar tomaremos las decisiones que creamos más oportunas para continuar virando la legislatura hacia un nuevo ciclo político. No damos ningún cheque en blanco, pero tampoco nos podemos permitir rebajar el punto de partida. Hoy es un punto de partida, no un punto de llegada. En el punto de partida estamos dispuestos a seguir trabajando para profundizar en estos acuerdos y mejorar aquellas cosas que creemos que son necesarias para garantizar los derechos sociales, civiles y políticos. Y bueno, y después de esta decisión de las bases de la CUP, contestaba también Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana, que celebraba pues que la CUP haya llegado a ese preacuerdo para la investidura con Esquerra Republicana. Hoy salimos para justamente valorar la decisión de la militancia de la CUP sobre el acuerdo que hemos trabajado entre la CUP y Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos contentos. El mensaje de la militancia de la CUP ha sido claro y además lo compartimos. Así lo decía, y el caso es que la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, ha propuesto a Pere Aragonès como candidato a la presidencia de la Generalitat y el aspirante de Esquerra Republicana pedirá la confianza de la Cámara en un debate de investidura que empezará este viernes 26 de marzo. Si este día no logra el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, tendrá que someterse a una segunda sesión. Y el caso es que, como decía antes, el País lleva en portada que Junts va a frustrar la investidura de Aragonès en la primera votación. Dicen que frustrará la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat en primera votación porque sus 32 diputados se abstendrán después del debate de hoy. Fuerzan así una segunda sesión prevista para el martes y veremos qué es lo que va sucediendo. Pero bueno, ahí está un poco en el aire la investidura en Cataluña. En un principio hay estos preacuerdos, así que veremos qué es lo que va sucediendo a raíz de estas votaciones. Y como decimos, pues la primera podría no salir, pero la segunda sí. Luego, además, también otro de los asuntos que a lo mejor no ha tenido tanta trascendencia es que el Congreso ha convalidado el decreto ley de ayudas directas a las empresas, entre reproches, decían varias informaciones, por la tardanza. Le preguntaban sobre esto a Rufián, a Gabriel Rufián de Esquerra Republicana, y justificaba así el sí a ese decreto para ayudas directas. Lo que hoy se han aprobado son 11.000 millones de euros, 7.000 de ayudas directas y 1.000 aproximadamente, está por ver, pero aproximadamente ahí andará, para Cataluña, ayudas directas para autónomos y pymes. En total, el 98,9% de las empresas de nuestro país. ¿Es el Real Decreto que nos gustaría? No. ¿La gente se merece mucho más? Sí. ¿Nuestras empresas se merecen mucho más? Sí. ¿Nuestros autónomos o autónomas se merecen mucho más? Sí. Pero es que la alternativa al no es nada. Y la nada, de la nada, no se come. She's waiting for the hummingbirds to fly by. Bueno, y antes de pasar a la página internacional con Pilar de la Peña, también otra de las imágenes del día fue ese momento de tensión entre Gabriel Rufián y Pérez de los Cobos en la Comisión de Investigación en el Congreso. El caso es que el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, acudió a la Comisión Kitchen en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la gestión de los fondos reservados en su etapa como alto cargo de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior. De esos fondos se habría pagado supuestamente al chofer de Luis Bárcenas para que espiase al extesorero y poder robar la información comprometedora para dirigentes del Partido Popular. Sin embargo, como decían varias informaciones, desde el minuto 1 de su intervención pues dejó claro que no iba a facilitar información secreta y se produjo este momento de tensión. Desde el Código Penal, convocado en comisión de investigación, tiene que decir la verdad. Si no, será condenado o puede ser condenado entre 6 meses y 1 año de cárcel. Le vuelvo a repetir, Francisco Martínez miente cuando dice que se repartió el dinero de fondos reservados con usted. Pero vamos a ver. Primero, yo creo que a estas alturas imagino que nadie pensará que a mí se me va a intimidar soltándome un artículo del Código Penal
por falso testimonio, imagino. Se parece mucho a lo que acaba de hacer usted. Perdón, estoy hablando yo. ¿Y yo? Perdón, estoy hablando yo. ¿Y yo? Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Es viernes y los viernes en la cafetera repasamos cómo se proyecta la imagen de España en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, claro, se ha hablado de España y se ha hablado de 2 expresidentes testificando en los tribunales, como testigos en los tribunales frente a la Audiencia Nacional por este caso de financiación ilegal del Partido Popular, en el caso que se sigue contra Bárcenas, y la declaración de 2 expresidentes en portada de los periódicos obviamente tiene repercusión en la prensa internacional. Sobre todo llama la atención el hecho de que hayan tenido que testificar, ¿no? Sí, la verdad es que incluso antes del testimonio ya hubo varios medios internacionales que lo ponían de relieve, ¿no? Por ejemplo, había un artículo y un reportaje en Euronews, en el canal de televisión europeo, que subrayaba esto, ¿no? 2 expresidentes españoles testificaban en un juicio por corrupción sobre la caja B del Partido Popular. Esto ha servido también para que se pusiera un poquito, o se dieran los detalles y se conociera fuera de España, pues las acusaciones contra el Partido Popular de mantener esta especie de contabilidad paralela y de aprovechar ese dinero para pagar sobresueldos a sus cargos, o por ejemplo reformar la sede de Génova, todo esto con dinero B que no se declaraba, lógicamente. Le Figaro, el diario francés, también publicó un reportaje pues destacando que Rajoy y Aznar comparecían en un proceso que tildaban así un poco entre comillas, podríamos decir, de embarazoso para la derecha, y también pues detallaba un poquito todas las acusaciones. Estos 2 medios, por ejemplo, también destacaban que el caso es conocido como el de la caja B del Partido Popular y que el principal protagonista es Luis Bárcenas, ¿no? Porque después del testimonio y de la comparecencia de los 2 expresidentes, tanto de Aznar como Rajoy, numerosos medios internacionales también han recogido, pues he encontrado artículos en Associated Press o en France Press que ha hecho que otros muchos medios los recogieran, por ejemplo el diario Les Echos, en varios medios internacionales que se hacían eco. Y lo que se destacaba era que ambos han negado la existencia de esa caja B y de esa contabilidad paralela, o por lo menos han negado estar al corriente. Pero es verdad que esta comparecencia ha llamado la atención y ha servido para que se pusiera el foco sobre las acusaciones y sobre incluso lo que destacaban Le Figaro y Euronews, ¿no? Que Luis Bárcenas, el ex tesorero y el responsable de llevar esta contabilidad paralela, aseguraba que ambos estaban al tanto, y incluso destacaba que Mariano Rajoy había cobrado sobresueldos. Y claro, esto lo han llevado los medios de comunicación a sus páginas, pero ha habido cierto debate en España, más allá de estos asuntos políticos, por esto que hemos visto en muchas informaciones, en muchos informativos, la idea de que París está llenando de hordas de turistas Madrid, o Francia está llenando de hordas de turistas España. Claro, esto ha creado una cierta controversia, pero los medios franceses se han estado pronunciando sobre eso, ¿no? Sí, irónicamente, como lo comentábamos esta semana, ¿te acuerdas que decíamos, irónicamente, yo las primeras noticias sobre esta especie de desembarco masivo de franceses en Madrid para un poco disfrutar la vida de antes o para realmente aprovechar que estaban abiertos los bares, los restaurantes, los museos, los empecé a ver en medios franceses, pero quizá ha ido creciendo tanto esta bola que se ha ido creando que no dejan, al principio yo creo que no dejaba de ser un poco una sensación, porque además los datos del INE y en general
general otras muchas voces y fuentes pues no confirmaban este extremo. Pero es verdad que ahora el problema o la sensación, esa percepción ha ido creciendo. Incluso pues ayer mismo la embajada de Francia rebatía un poco esa especie de incluso citaba las palabras de Mónica García hablando de las hordas de franceses, y los medios franceses también se han hecho eco, ¿no? En concreto, por ejemplo, Le Monde o el otro diario francés que se llama Ouest France han hablado de esta especie de sensación de que se está utilizando a los franceses como chivos expiatorios, o un poco que, a pesar de que los cifras y los datos no indican esta presencia masiva de turistas franceses, la presencia de turistas franceses en Madrid, a los que y con un comportamiento a veces irresponsable, pues ha sido suficiente para que se generara una controversia y para que además el tema estuviera omnipresente en los medios y en la prensa y la televisión española, ¿no? Le Monde, por ejemplo, hablaba de cómo en los talk shows, en los reportajes, las televisiones, en fin, además siempre se deja caer alguna crítica al comportamiento irresponsable. West France, por ejemplo, recogía que incluso se hablaba de los franchutes, ¿no? Utilizaba este mismo término, y ambos medios ponían un poquito de relieve que realmente se estaba un poquito utilizando a los turistas franceses como chivos expiatorios, aunque ambos medios, y esto es verdad que otros muchos diarios o televisiones o incluso radios franceses y de otros sitios de Europa han destacado que puede estar vinculado con el malestar que hay en España por las restricciones de cara a Semana Santa, y un poco por esa paradoja de que en España pues los turistas extranjeros pueden venir, y se habla mucho también de la presencia de alemanes en Mallorca, que está suscitando polémica tanto en España como en Alemania, y mientras los españoles no pueden salir de sus comunidades autónomas. Entonces es verdad que está siendo un tema que está suscitando bastante debate. Ya te digo que los medios franceses cuestionan un poquito que haya esta presencia masiva, pero sí es un tema, es verdad que entronca un poco con toda la tensión que hay con respecto a las restricciones, al lento avance de la vacunación y bueno, esa sensación un poquito de que algunos están pues comportándose de forma algo irresponsable. También te diría que numerosos medios siguen poniendo de relieve que en Madrid, en frente al endurecimiento de las restricciones que de cara a Semana Santa se está observando en bastantes países, se sigue poniendo de relieve que en Madrid pues no es así, y que sigue habiendo pues bares y restaurantes abiertos hasta las 11 de la noche, museos, y que en general la vida sigue bastante similar a lo que era antes. Y luego hemos visto también cómo la muerte de la niña de 2 años en Canarias ha tenido mucho impacto, y lo han recogido también los medios de comunicación con las críticas de las ONGs, también de los inmigrantes, por las malas condiciones de los campos de alojamiento en Canarias. Sí, la verdad es que las dos noticias han tenido cierta repercusión y cierto impacto en medios de todo el globo, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de la niña de Mali de 2 años, que al principio se la identificó como Nabodi. De hecho, por ejemplo, Al Jazeera incluso incluía el nombre, aunque luego varios medios han desvelado que no era ese su nombre, pero sí el hecho se recordaba, ¿no? Euronews también, diarios de Francia, The Guardian también le dedicaba un reportaje. El impacto que causó además su caso se recordaba en todos estos artículos y reportajes cuando fue reanimada por los servicios de emergencia españoles en el mismo muelle, y cómo pues su caso había causado cierto impacto, y destacaban realmente la conmoción por el fallecimiento. Pues varios medios citaban incluso las palabras de Pedro Sánchez o de Ángel Víctor Torres, el presidente canario, pues lamentando esto. The Guardian, por ejemplo, trazaba una pequeña similitud, recordaba el caso del pequeño Samuel de hace 4 años, que fue otro niño que además tenía precisamente el niño también 4 años y cuyo cuerpo sin vida en una playa de gaditana pues también suscitó una conmoción, y que se llegó a comparar con Aylan. Y esto en el fondo sirve para que se vuelva a poner el foco en la situación en Canarias, ¿no? Que además me ha llamado la atención porque precisamente este jueves también ha salido publicado en medios como el Washington Post o como Euronews y como The Independent un reportaje que firma Associated Press que habla y detalla un poquito las críticas que está habiendo a los campos
temporales para inmigrantes que se han ido construyendo en Canarias para hacer frente al auge de la llegada de inmigrantes en este año, ¿no? Y en este sentido, pues ponían, por ejemplo, el foco en uno de los campos más importantes y más grandes que hay ahora mismo en Canarias, que está en San Cristóbal de la Laguna, y destacaban que estos campos estaban recibiendo muchas críticas tanto por parte de los propios inmigrantes, que hablaban de que estaban que estaban masificados, que no había un suministro adecuado de agua caliente, que la comida también no estaba en condiciones y, por ejemplo, el artículo de Associated Press recordaba que España había sido un país bastante crítico con la gestión migratoria que se había hecho desde la Unión Europea y, sin embargo, ahora se veía un poco objeto de reproches y de críticas por alguna actuación en este aspecto que recordaba un poquito a Lesbos y Lampedusa, ¿no? Que en este sentido, pues la forma en que se estaba abordando la cuestión de los inmigrantes en Canarias, pues estaba generando bastante controversia. Luego hemos visto también cómo Associated Press publicaba un reportaje sobre los españoles que han perdido sus casas por la pandemia y se han tenido que refugiar a vivir en automóviles. Sí, la verdad es que este es un artículo y un reportaje que de la agencia Associated Press, que también luego han recogido varios medios de todo el planeta, y que a mí me recordaba un poquito el famoso reportaje del New York Times, pues fotografiando a cargo de Samuel Aranda, pues como los españoles buscando en contenedores, ¿no? Destacaba y ponía de relieve la existencia, por ejemplo, en Pamplona, con nombre y apellido, por ejemplo, de dos hombres que habían perdido su vivienda, pues desahuciados por no poder hacer frente a la hipoteca y por la crisis económica derivada por el coronavirus, y que se habían visto obligados a refugiarse en sus coches y que estaban viviendo en sus coches en la misma ciudad de Pamplona, ¿no? Detallaba incluso cómo los cambiaban de parking de cuando en cuando para no llamar la atención, y ponía de relieve esta realidad, ¿no? Cómo hay también, además de las víctimas del virus en sí mismo, está habiendo en España una multitud de víctimas económicas que digamos, las consecuencias para la economía española están siendo bastante duras por la dependencia del turismo y por las propias características del modelo económico, y esto estaba generando pues una serie de nuevos pobres, de un aumento significativo de personas en situación vulnerable, y en concreto esta realidad, ¿no? de algunas personas que estaban teniendo que vivir en sus coches, y que además ellos mismos denunciaban que se sentían un poco invisibles, ¿no? Y que nadie quería saber nada de ellos y de sus circunstancias. También hay otros asuntos que han tenido repercusión en la prensa internacional y que no están relacionados con España. Hemos visto, por ejemplo, lo de las vacunas en la Unión Europea, que endureció el mecanismo para exportarlas, coincidiendo con el hallazgo de 30 millones de dosis de AstraZeneca en Italia, ¿no? Sí, toda esta semana realmente se está viendo, incluso esto como hemos comentado con el turismo, toda esta polémica, toda esta tensión, realmente en esta semana hemos visto cómo ha cristalizado un poco el cierto malestar en la Unión Europea. Ha habido muchas críticas por lo lento y los problemas que está habiendo en la campaña de vacunación, que no deja de verse como la gran esperanza para la salida de la crisis actual, y en este sentido además se establecen comparaciones con Estados Unidos y con Reino Unido, que son países donde el proceso está yendo va mucho más avanzado. Entonces ha habido bastantes críticas a la Unión Europea, y una de las formas en las que, digamos, se ha reaccionado desde Bruselas ha sido examinar un poco los detalles de esta situación. Y, por ejemplo, el mismo jueves, el miércoles por la noche en realidad, se aprobó un endurecimiento, digamos, las condiciones para exportar las vacunas en Europa. Y esto coincidió además con una noticia que desveló La Stampa, el diario italiano, que se encontraron en un almacén en Italia 30 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca, que además es la empresa que está un poquito protagonizando un enfrentamiento en el que, bueno, hay mucho que decir, pero un enfrentamiento con la Unión Europea, porque desde Bruselas se la acusa de privilegiar otros mercados a pesar de tener pues un contrato firmado con la Unión Europea y de estar, digamos, facilitando la exportación de vacunas a otros países, en concreto a Reino Unido. Y en este sentido, pues era muy llamativa el hallazgo de una cantidad tan enorme como 30 millones de dosis en Italia, ¿no? Al parecer, AstraZeneca ha asegurado que parte de esas vacunas
iban a ir para Europa y otra parte iban a ir para una alianza que se llama COVAX, que son de países en desarrollo, que se ha establecido un mecanismo para que tengan también acceso a las vacunas, para que no se mantenga esta brecha tan enorme entre el ritmo al que se está vacunando en todo el planeta, pero realmente todo esto ha aumentado la desconfianza de la Unión Europea con respecto a la forma en la que se está gestionando. Y en este sentido se ha anunciado desde Bruselas el endurecimiento de las condiciones para exportar, y en concreto se va a empezar a exigir una cierta reciprocidad y una serie de garantías de que al final las empresas farmacéuticas van a cumplir sus compromisos de entrega de vacunas con la Unión Europea. Todo esto ya te digo que está generando muchas tensiones, que desde Europa pues se critica un poco, se sienten un poco pues agraviados por lo que consideran un nacionalismo mayor por parte del Reino Unido y de Estados Unidos en acceso a las vacunas. De hecho, esta misma semana varios oyentes me enviaron unas palabras o un comentario que hizo Boris Johnson en una reunión que seguro que le estaba yendo muy bien la campaña de vacunación en Reino Unido gracias a la avaricia, entre comillas, que había o la codicia que habían demostrado. Y bueno, ya te digo, es un tema que está generando una enorme polémica y que realmente está provocando cierta tensión, y que también, por ejemplo, en la cumbre de jefes de Estado, la cumbre del Consejo Europeo de estos días, pues también está sobre la mesa, porque en gran medida la Unión Europea se juega su futuro. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Antes era ama de casa y antes de eso, bióloga. Así que es difícil explicar cómo he llegado hasta aquí. Mi chulo se llama Romeo y es el segundo hijo de puta más grande que conozco. Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor. ¿Quieres que te chupe los huevitos, cariño? Hombre, Charlotte. Ella es Charlotte. Hola, cielo. La madame. ¿Qué cositas traes ahí? ¿Barbacoa? Ay, cómo os cuidáis. La única mujer del club que cobra por no acostarse con nadie. ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Plata o plomo, el mundo a través de los documentales, de las series, de la ficción, de las películas, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Buenos días. Sobrevuela tu cabeza un helicóptero. Sí, eso ocurre con frecuencia. Tenemos, como el Estudios de Chapa aquí. No, aquí cuando llueve o pasan helicópteros, si van a desembarcar un día los geos se va a escuchar a distancia. O sea, lo que no estamos es muy aislados. Pero bueno, nos conecta con la realidad. Oye, la verdad, me ha impactado la propuesta de esta semana, Sky Rojo, la nueva serie del creador de La Casa de Papel, está en Netflix. La verdad, tiene críticas desiguales, pero yo, sin embargo, me ha parecido trepidante, me ha parecido con un ritmo un poco para adultos, un poco salvaje la propuesta, pero a mí no me ha disgustado. ¿A ti qué tal? ¿Qué te parece? Pues yo quiero comentar muchas cosas. Fíjate, yo de inicio no iba a entrar en Sky Rojo. ¿Te acuerdas que al principio de la semana tú y yo decíamos, ¿qué recomendamos esta semana? Sky fue el gran estreno de Netflix hace una semana exactamente. Y yo pues no estaba así como demasiado interesada. Y entonces empecé a leer críticas, como dices tú, desiguales. Y ahí me vine arriba. Dije, venga, pues voy a verla, que me gusta saber lo que pienso sin que me empujen. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Probablemente por eso, ¿no? Por lo que había leído antes, me ha gustado mucho. Además, los primeros minutos, cuando empiezas a ver el primer capítulo, da la impresión de que hay un cierto alegato. Va sobre unas prostitutas que trabajan en un club
Y entonces ahí te puede frenar es muy para adultos, en la propuesta, en el lenguaje, en la estética, en el ritmo, todo. Es desgarradora en ocasiones, es muy salvaje, muy brutal. Pero los primeros minutos parece que hay un cierto alegate, pero un cierto alegato así como en defensa de la prostitución, pero nada que ver, todo lo contrario. Es una crítica al sistema de esclavismo que establece con las mujeres que trabajan o que son secuestradas para trabajar en los clubs, ¿no? Por eso pagan cuando vienen aquí, para dar rienda suelta a su instinto natural de follar lo máximo posible, de dominar a las hembras. O sea que lo que hacemos aquí es una labor social. Efectivamente. Y esa misión divina no se puede ver entorpecida por el Me Too ni por el cariño tengo jaqueca. Porque aquí el no es sí, el sí es sí, y no decir nada también es sí. Amén. Donde se hace una crítica, como tú apuntabas, tremenda, ¿no?, del mundo de la prostitución desde el punto de vista de ellas como víctimas y de ellos, los proxenetas y los clientes, que de eso también quiero hablar después. Y luego, déjame que te diga que me han gustado muchas cosas del reparto. Tú recuerdas a Verónica Sánchez, ¿no? Sus series míticas donde ella era casi una niña. De repente encontrarte en el papel en el que ella tiene aquí. Hay que decir que la serie es un poco Tarantino. Creo que esto lo habrás leído también tú y toda la gente que nos escucha, por esa explosión de violencia, sexo, los giros de la cámara. Bueno, sí, en fin, claro, me habías dicho, cine. Bueno, es un poco Pulp Fiction y en efecto tiene muchas referencias. Me ha recordado un poquito. La historia, digamos, la estructura un poco me recordaba a Thelma y Luis, por la filiación, por la amistad, incluso la batalla compartida entre ellas, y en efecto Pulp Fiction es una mezcla así entre ambos mundos, ¿no? Sí, porque además cuando ves un tiro o una pelea, lo ves como si estuvieras en medio, es decir, es muy muy gráfico también, ¿no?, la exposición de la violencia que hace. Y luego te decía que me gusta mucho la reaparición, por lo menos para mí, de Verónica Sánchez, porque la habíamos visto en papeles mucho más naif, ¿no? Y de repente te la encuentras aquí, ya una mujer adulta con un papel fascinante. Ella es, digamos, una de las 3 prostitutas protagonistas, que también está en ese local en mitad de la nada, que por cierto creo que es Canarias, ¿no? Dicen en el rodaje y también en la historia que cuenta. Y me parece que es un papel tan diferente a todo lo que ha hecho, a lo que se suele hacer también en España desde el punto de vista de las actrices españolas. Siendo joven, no es una niña de 20 años. Y me parece muy buena la combinación también, porque creo que retrata mucho el mundo de la prostitución. Lali Expósito es la actriz argentina y Yanni Prado es la actriz cubana. Y las 3 componen una fotografía bastante parecida de cómo es la vida de las prostitutas. Es descarnado el retrato que hacen, pero en todo caso tiene algo de... Es una mezcla, es una combinación de películas y de referencias muy interesante. Claro, también era una cierta garantía es de los creadores de La Casa de Papel, que ha tenido un notable éxito también. Sí, y luego el rodaje, al estar hecho, como decíamos, en una tierra árida, recuerda ese punto también de los western, ¿no? Pero yo creo que tiene muchas referencias audiovisuales que a la gente le pueden sonar, pero por primera vez en ese contexto meter un mensaje feminista o muy crítico con el mundo de la prostitución, para mí eso es lo más sorprendente, ¿no? Me encanta una de las escenas avanzados varios capítulos, hay que decir que no son muchos y que son muy cortos. Creo recordar que son 8 capítulos de unos 22 minutos cada uno, y en uno de los capítulos se hace un alegato brutal y maravilloso del no es no. Escuchas al dueño del local, una Sire Chandía que está increíble. Aquí en Plato a Plomo le tuvimos hablando de Sordo, pues en esta serie está espectacular. Y él está explicando que esto del no es una tontería, que en ese mundo el no es un sí y el silencio también es un sí para una prostituta, ¿no? Y como todos sabemos, las prostitutas también pueden ser violadas, también son vejadas y también son humilladas, ¿no? Y todo eso también aparece en la serie de una manera muy, muy cruda, ¿no? Los 5.400 euros que te debo. Ya estamos en paz, ¿no? Vamos a ver. China. Aquí estás. Efectivamente, 5.400 euros el 14 de abril. Gastos de traslado y adelanto a la familia. ¿Me das mi pasaporte, por favor? Sin embargo, has seguido gastando. Condones. 2.327 euros. Lubricante, 1.352 euros. Peluquería y maquillaje,
2.490 euros. Lencería, 6 modelitos, 810 euros. Romeo, pero si tú me regalaste la lencería. ¿Tú quién coño te crees que eres para que yo te regale la lencería a mi mujer? Los tangas rojos son tu herramienta de trabajo. En total me debes 6.979 euros. Muy cruda, proxenetas, clientes, prostitutas que han sido secuestradas de sus familias, de sus países o vendidas incluso. La serie comenzó a rodarse en el año 2019 y claro, tuvo que ser interrumpida por los confinamientos, por la pandemia, trastocó todos los planes y pararon, no sé si creo que 2 meses debido al confinamiento, con lo cual se estrena ahora la serie y creo que actualmente, no sé si continúan las jornadas de grabación, pero... Sí, yo creo que sí, porque además están con la segunda temporada. Al ser una primera tan corta y tan intensa, toda la legión de fans que ya tiene ya están hablando de esa segunda temporada. Pero es verdad que han tenido muchos problemas con el rodaje, como tantas otras producciones por culpa del COVID, y consiguieron sacar adelante esta. Así que yo estoy deseando ver porque se queda muy abierta. No sé si ha llegado el último capítulo, pero queda muy abierta. No he llegado todavía, pero... Oye, y hablabas de los actores, de las actrices, protagoniza también Miguel Ángel Silvestre, que, oye, es curioso el recorrido, porque lo hemos visto en series internacionales como Sense8, a Miguel Ángel Silvestre, en otras más conocidas aquí en España, pero fíjate que tengo la sospecha, como siempre se le ha etiquetado como alguien, un guaperas, musculado, pero tengo la sensación de que está, no sé, está creciendo mucho en los papeles. Yo estoy de acuerdo, creo que es su mejor papel. Ya tuvo uno, creo que no lo hemos comentado aquí, la miniserie documental ficcionada del español condenado a pena de muerte en Estados Unidos, que él es el protagonista también. Creo que eso es lo mejor que había hecho hasta ahora. Y ahora en Sky Rojo creo que hace desde luego su mejor papel. Claro, piensa que también comparte de alguna manera protagonismo con la serie Chandía, que está increíble. Espectacular. Y con Luis Taera, que lo de Luis Taera siempre es de escándalo lo bueno que es. Y luego para mí es un descubrimiento también Enrique Auquer, que yo no le tenía demasiado ubicado, y me parece que ahí están todos, no hay nadie que desentone, ¿no? Y creo que eso también es muy importante en esta ficción. Bueno, es una serie interesante, insisto en que no es una serie para todos los públicos, es una serie para adultos en la propuesta y también para gente que tenga, digamos, que no tenga mucha sensibilidad, porque hay imágenes muy explícitas de violencia y tiene un poco ese rollo Pulp Fiction que decía Ana Pastor, pero es verdad que es una serie interesante y también bastante trepidante, porque no deja de consistir en una suerte de persecución. Toda la estructura es una batalla, una pelea de carreras, de velocidades que a mí francamente me han mantenido atrapado. Sí, yo creo que además provoca debate, que siempre está muy bien que las series nos sirvan para debatir. Me encantará que la gente de La Resistencia y La Cafetera y de Neutral opinen de esta serie, porque ya en redes hemos visto muchos comentarios y bueno, probablemente cada uno tiene una mirada sobre la serie. A mí me gustó entrar en la serie sin buscarla demasiado. Creo que no generarme a mí misma esa expectativa me ha ayudado a que me guste más, creo, Pero bueno, me parece muy novedoso el enfoque y por supuesto la puesta en escena, que me parece brutal. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Pues es viernes, los viernes ya sabéis que abrimos un capítulo para hablar de esta nueva forma de entretenimiento, de este entretenimiento que es el sector de los videojuegos. Digo nueva, pero la verdad es que ya sé que alguien me va a entender. Ha sido muy reclamado por la audiencia de este programa, Rock Masagué, Outconsumer. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme. Bueno, es que no sabes la legión de seguidores que tienes. Debe ser comunidades compartidas, porque cada vez que proponemos un asunto de videojuegos dice, es que tienes que hablar con Outconsumer, es que es calmado, es sosegado, tiene una mirada muy transversal sobre los videojuegos, así que te agradezco mucho que aceptes la invitación. Seguramente son comunidades cruzadas, yo creo, Y también que yo tengo un perfil como muy concreto,
que para según qué cosas es el nombre que te viene a la cabeza, ¿no? Entonces, si buscaras otra cosa, pues habría 1000 candidatos y con esto a lo mejor menos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, encantado de estar aquí. Porque hoy queríamos abordar un aspecto de los videojuegos. Hemos tenido una semana en la que hablamos con Beatriz Montañez, que se ha ido a vivir una casa en medio del bosque, en una casa de piedra, y lleva 5 años retirada de la vida pública. Y entonces un oyente dijo, pues al hilo de esto, que ha impactado mucho a los oyentes, ¿por qué no hablamos de videojuegos que sosiegan? De videojuegos donde uno encuentra relajación, donde uno encuentra calma. Y es una perspectiva que no habíamos tocado, porque hay muchos tipos de videojuegos, pero ¿pueden servir también eso para encontrar oxígeno? Sí, seguro. Hay juegos que buscan eso, que justamente buscan un ritmo diferente y un acercamiento diferente y una experiencia diferente. Son los Walking Simulators, por ejemplo, ¿no? Se les llama así un poco irónicamente, pero son simuladores de andar. O sea, son juegos que están pensados para que andes y disfrutes de un ritmo diferente. Y luego hay juegos que a lo mejor no están pensados para eso, pero sí te pueden relajar. El Candy Crush mismo, el Candy Crush, que es un juego que todo el mundo puede tener en el móvil o lo ha visto, y hay gente a la que le estresa y hay gente a la que le relaja. Ellos mismos lo venden como que te relaja, ¿no? O yo que sé, un Sudoku, ¿no? Es decir, no hay que ir a grandes cosas o cosas muy de nicho para encontrar juegos que te puedan aportar una relajación y como te digo, incluso algunos realmente lo buscan, ¿no? Yo me acuerdo de una vez que agarré un café y me fui a tomármelo delante de mi ordenador. Y estaba, pues, con el personaje del Final Fantasy XIV en un campo de batalla. Y dije, no es sitio de tomarme un café. Cogí y me fui a una de las ciudades principales del juego, llamada Linsa Lominsa, una ciudad que está basada precisamente en el Mojácar de Almería. Se inspiraron en Mojácar para hacerla. Busqué una terracita, busqué un sitio guay y ahí me tomé mi café, mirando por el balcón de una ciudad digital hacia un océano en calma. Se me hizo de noche en el juego y yo seguía tomándome mi café mirando hacia el infinito. Esas cosas parece que no, pero no se olvidan y sin moverte del sofá de casa. Muy buenas, cafeteras. Yo en el Red Redemption, cuando quiero relajarme, supongo que cada uno busca el lugar, como dices tú, ¿no? Pero a mí me gusta galopar por las llanuras hacia las montañas en el Red Redemption, que es un juego que básicamente presenta unas ciertas hostilidades, porque de vez en cuando tienes que acabar a tiros en algún lado, ¿no? Claro. Pero tiene sus propios espacios para poder relajarse. Claro, es un juego de mundo abierto que te permite que tú marques tu propio ritmo. Es lo mismo con Minecraft. Tú puedes vivir en Minecraft, pues yo qué sé, hacerte una casita de madera al lado de un lago y ver cómo se pone el sol y hacerte una granja de patos, bueno, de patos no, de pollos, o puedes ir a estresadísimo de la vida para conseguir pasarte el juego y matar al dragón y tal, ¿no? Entonces los juegos de mundo abierto permiten que tú marques tu propio ritmo y hay muchos de esos juegos que pueden ser, como dices tú, perfectamente relajantes para según quién o según un estilo de juego y no tanto para otros, ¿no? Oye, mencionas Minecraft. Algún oyente nos había dicho en Joy the Silence y Outconsumer sube Minecraft y dice, sus directos son muy calmados. Dice, dedica parte del tiempo del juego a charlar también sobre aspectos de actualidad, que es algo que haces tú también en tus transmisiones, ¿no? Sí, yo no hago charlando directamente, o sea, no hago directo simplemente charlando porque me da un poco de vergüenza y no me parece que mi opinión sea tan importante como para sustentar un directo. Lo hago a veces, pero no siempre. Y entonces siempre tengo el videojuego como un poco una excusa. Pero me gustan videojuegos como Minecraft, por ejemplo, o otros juegos que los puedes pausar cuando quieras, porque si me apetece dar una chapa sobre no sé qué, o debatir sobre un tema o lo que sea, puedo hacerlo, ¿no? Y me gusta mi tono de voz, pues yo ya también tengo una edad y no me apetece tampoco andar en plan cocainómano por la vida. No me interesa. Entonces intento también tener otro ritmo diferente, que también se transmite a la gente y debatir un poco con matices y tal, y entonces intento buscar juegos, no siempre, pero intento buscar juegos que me permitan eso, o juegos en los que voy muy sobrado y puedo desconectar y mientras estoy jugando hablar de otra cosa, o juegos que me permiten pausar, por ejemplo, como Minecraft es un ejemplo perfecto en el que tú marcas el ritmo de lo que estás haciendo, ¿no? Buenos días, Resistencia. Voy a recomendar 2 títulos, uno muy rápido y otro un poco más extenso que merece la pena jugar. El primero sería New Pokémon Snap, que va a salir dentro de unos días y que su función va a ser la de fotografiar Pokémon en el hábitat en el que se encuentren.
El segundo es Death Stranding. Es un título bastante polémico, pero muy interesante. La propuesta es sencilla. Hay que reconectar Estados Unidos a raíz de un cataclismo que pasó años A. Y para ello nosotros vamos a interpretar a Sam Porter Bridges, que es un repartidor, una especie de repartidor, y que lo que va a hacer va a ser ir del punto A al punto B para enviar una serie de paquetes, digamos, a través del campo, a través de los escenarios inmensos, pero naturales. Como no va a haber música más allá de un grupo, con una melodía muy tranquila, nos va a dar pie a pensar. Pero lo más importante es cómo hace esos trayectos, ya que tendremos que vigilar la orina, el peso del equipo, el tener cuidado si vamos por un río, no sea que nos lleve la corriente y perdamos la carga. Tendremos que vigilar la orografía del terreno. Tendremos que tener muy en cuenta todo lo que nos vayamos a encontrar. Y la historia, aunque es un poco rocambolesca, es bastante interesante. Un saludo. ¿Esto entraría dentro de la categoría de Serious Games? No, yo creo que no. El Walking Simulator puede ser serious o puede no serlo. Un Walking Simulator, por ejemplo, que sería lo más cercano a lo que estamos hablando de juegos sosegados, puede ser puramente contemplativo. Mira qué bonitas son las montañas y ya está. Y ahí no hay ningún mensaje o no hay ningún mensaje evidente o intencionado, ¿no? Que un juego sea calmado no tiene por qué significar que tiene otro mensaje. Lo que pasa es que muchas veces los serious games que pretenden hacerte reflexionar y tal suelen tener otro ritmo. Juegos como Call of Duty, que bueno, tiene un mensaje ideológico pero no abierto y quizá ni siquiera buscado, pues no te dejan pensar, es acción, acción, acción. Los juegos que quieren que pienses un poco suelen tender a tener otro ritmo. No es lo mismo, aunque muchas veces se puede solapar, ¿no? Juegos como, por ejemplo, Papers, Please, que es un serious game, que es un juego en el que tú eres un funcionario que trabaja en un control aduanero de una república ficticia, y en el que tienes que decidir el destino de la gente, si entran o no entran, si seguir la ley o no seguirla, cuando la ley a veces es injusta, etcétera, etcétera. Es un juego que está muy bien, pero es súper estresante. O sea, es un juego muy estresante. Claro. O sea que depende un poco de si... Sería como decirte, oye, las películas independientes o las películas filosóficas tienen que ser lentas. Hombre, pues la mayoría sí, pero no necesariamente, ¿no? Y no todas las que son lentas quiere decir que tengan un mensaje, ¿no? Bueno, es que Rock Masagame, Outconsumer, ha presentado un documental que se llama Ludo sobre este tipo de videojuegos. Oye, me ha dejado impactadísimo, déjame que aproveche que hagamos este paréntesis, impactadísimo la reconversión de un videojuego común como el de, no sé cómo se llama, el de las pelotitas Pong, y las raquetas. El Pong, sí. El Pong. Para los oyentes que no lo conozcan por nombre, yo no lo conocía por nombre y fíjate que tiene años, es de los primeros videojuegos. Son estas raquetitas, estas rayitas que se mueven y una pelota que va golpeando de raqueta en raqueta de lado a lado de la pantalla. La conversión de eso en un videojuego con mensaje. Sí, ahí, de hecho, esa charla que da en este caso el experto Borja, creo que es, es un poco el hecho fundamental del documental. Es lo que al escuchar esa charla dijeron la gente de LAC, que son los creadores, los productores de este documental, pues dijeron, hay que hacer un documental de eso, ¿no? Y lo que él dice es, un juego de por sí, una mecánica en la que tienes que mover una pelota o matar a un enemigo o saltar un obstáculo, no tiene un mensaje de por sí. La mecánica en sí no tiene un mensaje, pero cuando la envuelves, cuando le das contextos, cuando ese mensaje sí puede tener sentido, ¿no? Si tú tienes que matar a un nazi, pues tiene un sentido. Si tienes que matar a niños indefensos que encuentras por el campo, tiene otro mensaje, ¿no? Entonces, en este caso, el Pong lo que hace es, imagínate que el Pong, cada una de las dos palas, digamos, de los dos jugadores, son Alemania y no sé si era Hungría, creo, o no me acuerdo qué país Hungría, era, pero bueno. O Turquía, sí. O Turquía, sí. Y la pelotita son inmigrantes, o en este caso emigrantes sirios, ¿no? Que están intentando buscar un sitio. Entonces, superan la frontera de Turquía o de Hungría y quieren llegar a Alemania, pero no pueden porque Alemania tiene ciertas restricciones, ¿no? Entonces, ahí ya coge otro cariz el juego. Si además le pones que haya una red, que en el juego original no estaba, y que esa red tenga pinchos y por lo tanto hay un peligro de que mueran esas personas, pues evidentemente tiene otro factor. Pones la Unión Europea, que lo que quiere es no mancharse las manos y no tener que hacer nada. Entonces, lo puedes cargar tanto como quieras,
con una mecánica que inicialmente era neutra. Pero entonces, es brutal, el contexto, porque es cambiando poquísimo los elementos. Claro. O sea, en lugar de 2 raquetas hay 2 banderas de 2 países que se van lanzando una a otra a la pelotita, que en lugar de una pelotita es un cuadradito que representa inmigrantes. El juego cambia la simbología radicalmente, ¿no? Claro, y eso puede pasar, es decir, por ejemplo, si miras Papers, Please, que es el juego que estábamos diciendo, es un juego que básicamente tienes un input, es decir, te llega un objeto, en este caso unos datos, y tú tienes que comprobar si cuadran con los que tiene que haber. Entonces, si cuadran, dejas pasar, y si no, no. Esa es la mecánica. Eso podría ser cualquier tipo de juego de puzzles. Por ejemplo, llega un puzzle y si el puzzle de la izquierda y el de la derecha son iguales, le das a que sí, y si son diferentes, le das a que no. Esa es la mecánica. Pero cuando quien te ofrece la información son los datos personales de una persona y que tú le dejes pasar o no, supondrá si esa persona muere o no muere, por ejemplo, entonces es la misma mecánica, pero de repente el juego adquiere otro cariz. Lo mismo pasa con This War of Mine, que es otro juego del que hemos hablado aquí, que es un juego polaco, y es un juego en el que habla de las víctimas de la guerra, no habla de la guerra, sino de las víctimas de la guerra, y tú tienes que sobrevivir, es un juego de gestión de recursos, tienes pocos recursos y tienes que sobrevivir, tienes que priorizar. El problema es cuando tienes que priorizar, oye, le doy tabaco a este que está enganchado a fumar. Pero claro, darle tabaco no sirve para nada. Mejor intentamos conseguir comida. Ya, porque si no tiene tabaco está cabreado. Y si está cabreado es más violento, etcétera, ¿no? Entonces, las mismas mecánicas de juego de supervivencia se pueden convertir en un drama humano si le das el contexto adecuado, ¿no? Hola, Resistencia. Pues yo juego varios tipos diferentes de juegos para relajarme. Los de exploración, los de crafteo, que es construir cosas y fabricar cosas, y los de gestión, pero los de gestión relajada, nada de andar estresando constantemente viendo cómo se gestiona la cosa. Ya hablé una vez del Stardew Valley, que es un juego de una granja así muy chill. Alguna vez he hablado también de un otro juego así que es en plan relajadete, pero voy a hablar de uno que técnicamente no es de ese tipo de juego, pero que a mí me relaja mucho, que es el Skyrim, The Elder Scrolls 5 Skyrim, ¿vale? Es un juego de 2011, ya tiene un porrón de años, que es rol, pero es un mundo abierto, con lo cual puedes explorar y tiene para construir artesanías. Entonces yo lo que hago es meterle mods para complicarlo incluso más y cojo y voy y me desconecto explorando el mundo. Y muy parecido a lo que hace Fer con lo del Red Dead Redemption 2. Solo que yo pues con dragones y espadas y magia. Y nada, eso es lo que hago a veces para relajarme. Cuando no juego con alguno de estos juegos de tipo de granjas, como el My Time at Portia y todo eso. Bueno, pues nada, eso es todo. Un saludo, cafeteros. Si tú tienes que elegir, Rock, un rato para perderte, para relajarte, ¿qué videojuego elegirías? A mí me gusta mucho Journey. Pasa que es un juego que es difícil, es un juego exclusivo de PlayStation de hace ya bastantes años. Es un juego que es difícil rejugar, ¿no? Pero la primera vez es un juego que te mete dentro del juego y te lleva de una forma maravillosa. Gris, que es un juego español Gris, de Conrad sí. Rousset. Sí, hemos conversado con él en el programa, maravilloso, es una propuesta fabulosa. A mí me relajó mucho jugar a Gris, que es de un estudio de aquí Barcelona, que además ganó varios premios internacionales como juego indie. Es un juego gráfico, psicológico, donde llevas a una protagonista que que está como deprimida, que lo ve todo gris a su alrededor, y a medida que vas avanzando niveles, es un juego de plataformas, vas desbloqueando colores, vas encontrando figuras. Es un juego que a nivel de mecánicas y a nivel de todo el recorrido del personaje me parece una brutalidad, una banda sonora absolutamente espectacular que acompaña muchísimo. A mí me relajó una barbaridad y creo que para mí merece estar en los que estáis mencionando. Fabuloso, y es verdad, puedes estar entre los relajantes. Es un juego relajante, aunque bueno, también la historia que cuenta Sí. pues te llega, ¿no? Pero podría ser. Y luego todos los juegos de conducción en mundo abierto. Había uno que se llamaba The Crew, por ejemplo, de Ubisoft, que tú podías recorrer todo Estados Unidos y tú ibas a tu ritmo. No lo he probado, pero juegos como Euro Truck Simulator, en el que llevas un camión. Sí, Entonces tienes bueno, que ir. sí, es maravilloso. Tenemos un oyente que hace un programa, Jorge Peral, junto a su hermano Víctor, conduciendo por la noche, acompañando Claro. a los oyentes. Claro. Simplemente conversa mientras va conduciendo el camión y va conversando un poquito con la gente del chat y con la gente de Twitch.
pues ese juego es ideal. Juegos como No Man's Sky, por ejemplo, que es de exploración espacial. Entonces, todos los juegos que ya de por sí no tienen acción cada segundo, y además que tú puedes decidir cuál es tu ritmo, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos son los que a mí me relajan. A veces también juego NBA 2K porque lo tengo muy por la mano y me pongo a hacer desafíos que no me suponen ningún reto intelectual, y entonces yo pienso en mis cosas mientras juego, ¿no? Eso también me vale. Bueno, pues es Roc Massaguer. Roc, era una excusa estupenda para conversar contigo, para entrar en contacto con Outconsumer, que es tan admirado por los oyentes de La Cafetera. Roc, gracias de corazón. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Que sepáis que a mí también me han recomendado mucho episodios concretos de La Cafetera para aprender cosas. O sea que es una recomendación cruzada. Un abrazo fuerte. Hasta luego. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Viernes de cuento, viernes de relato, este tiempo en el que escuchamos las historias de los oyentes a través de las voces de actrices, de actores que se acercan hasta el programa para ponerle voz a estas historias reconvertidas por Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Estoy bien. Sí, bueno, liada ahí con 1000 cosas, como siempre, pero bueno, yo encantada de la vida, ya lo sabes. Oye, ¿y esta semana quién, dónde, cómo hemos puesto la mirada? Pues hemos puesto la mirada en un tema que a mí, bueno, del que ya hemos hablado en algunas ocasiones, y es qué papel tiene la mujer muchas veces en la cultura en general, pero bueno, lo que nos ha llegado a través de los libros, de la música. Yo lo llamo como, bueno, se nos considera desgraciadamente muchas veces musas, pero no artistas. Entonces, lo he basado en eso. Y en una fotografía que me mandó uno de los oyentes, Ángel Trianero, que era una chica con una guitarra, estaba tocando, me dijo aquella mañana, y bueno, miraba al mar. Mandó aquello y la verdad es que, con distintas ideas y tal, la verdad es que se me ocurrió que era una porque no me dio más datos, Ángel, en este caso, ¿no? Simplemente le pareció algo muy bonito y propuse que soñásemos, ¿no? Cambiamos un poquito el mundo, porque en esta parte del programa nos podemos permitir soñar. Y bueno, propuse una historia distinta, ¿no? Un artista como hemos leído 100.000 historias, pues un artista con nombre de mujer, que tiene que pasar todo el ciclo que pasan muchos artistas, ¿no? De buscar las musas, buscar las fuerzas para seguir, volver a encontrarse a sí mismo después de tener muchas luces, no muchos focos sobre ella, y volver a encontrarse. Y me ha apetecido mucho además como ya sabes, la bajada a los infiernos y volver a salir a la luz. Pues hoy va a ser una mujer con una maleta quien va a ponerle voz a este relato. Susana Hornos, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Ay, encantados de escucharte, encantados de tenerte aquí. Claro, Susana Hornos es una actriz, una mujer con una maleta, es como se define ella misma. Acaba de llegar de Bulgaria, donde estaba filmando con Tristán Ulloa en esta película Stoyan que está preparando con... Bueno, es Tristán Ulloa y Marta Milans, ¿no? Sí, los dos, dirigidos por Roberto Ruiz Céspedes, que es muy conocido del mundo del cortometraje. De hecho, el último que hizo con Belén Rueda ganó no sé cuántos 1000 premios y ha dado el salto con este largometraje y mira mi fortuna, que de pronto estoy ahí. Qué bien, y has estado en Bulgaria rodando, que son las maravillas estas que tiene tu profesión, que te permite también ir saltando. Claro, para algunos es una condena, pero es un gusto y un privilegio. Creo que a ti te fascina esa faceta, ¿no? Sí, a mí me das 48 horas y te hago la siguiente maleta. La verdad es que yo me fui a los 17 años de casa. Después en Argentina he vivido casi 20 años. Y además mi mundo, si yo pienso en mi grupo de amigos, está Chile, está Colombia, está Argentina, está España, está Holanda, está París. Hace ya tiempo que el mundo dejó de ser un lugar
lugar cerradito para mí. Entonces, amo poder viajar, pero más que viajar, conocer otras culturas, otros detalles, otras pieles, otro humor, que el humor es una de las cosas que siempre cambia más. La verdad que eso es un goce muy grande de mi profesión. Qué bueno. Y has estado en este rodaje, que bueno, los procesos en el cine siempre conllevan mucho tiempo, pero ¿para cuándo verá la luz? Yo creo que la va a ver a fin de año. Estará, pues ya sabes, una primera edición sobre junio o así, y ya a fin de año. Sí, son estos procesos. De hecho, cuando luego ya se estrena la película, tú ya estás en otro lugar, en otra cosa, y dices, ¿qué fue aquello que yo hice? Así que... Pero sí, a fin de año yo creo que va a ver la luz, casi seguro, vamos, yo creo que sí. Incluso un poquito antes, si se puede, pero son las fechas, entre octubre y diciembre. Mientras tanto, no paras de hacer cosas porque ahora también estás con Estoy Vivo, esa serie de televisión que va ahora por la 4ª temporada, ¿no? Va por la 4ª y yo además, fíjate que yo la veía en Argentina, porque por el canal internacional y Amazon Prime se puede ver. Y claro, pues está Javier Gutiérrez, Alejo Sauras y Cristina Plazas. Yo decía, pero esto, ¿quién se le ocurrió esta idea? Es que es tan loca, tan imaginativa y está tan bien contada. Así cuando de pronto me ofrecieron este personaje maravilloso, Elena Gamboa, la verdad que nada, yo el primer día que estaba ahí en el set digo, esto no puede ser que me esté pasando, pero bueno, está pasando, ha pasado y ya prontito ya el público yo creo que lo van a disfrutar mucho. Me parece que es una buena tarde en familia, tarde o noche, todavía no sé qué horario va a tener, pero vamos, que se va a pasar bien. Todavía no sabemos cuál va a ser tu personaje, esto será alguna sorpresa que nos desvelará la temporada, pero en todo caso te agradecemos de verdad de corazón, Susana, que nos acompañes hoy en este ratito para ponerle voz a este relato de los oyentes de La Cafetera, escritos por Ainhoa Oñi, y nos acompañes un ratito, que siempre es un gusto, siempre es un privilegio. Privilegio el mío, porque además de las cositas que más extrañaba de Argentina, que yo ahí enseguida iba a muchas radios y es algo, el mundo de la voz, me fascina, es algo que me ha acariciado siempre y me levanto y me acuesto con la radio, así que el privilegio, créeme que es mío. Guau, ojalá ya podamos volver a una cierta normalidad y podamos repetir esto, pero ya con un vasito de vino, una chimenea encendida y unos micrófonos delante. Es la voz de Susana Hornos con el relato de Ainhoa Oñi en esta historia de la audiencia de La Cafetera. Gracias, Goñi. De nada. Estaba totalmente obsesionada. Las musas ya no venían a visitarme y pasaba las noches entre tinieblas, sin nadie con el que querer hablar, sin nada ni nadie que me inspirase. Rasgaba las cuerdas una y otra vez, dedo a dedo, cuerda a cuerda, de una forma casi mecánica. Las oía gemir, notando su dulce aspereza en la yema de los dedos. Cansadas bajo mi insistencia casi enfermiza, lloraba mi ausencia. Ya no sentían mi espíritu. Yo ya no tocaba sus notas y ellas ya no calmaban mi alma. Las últimas noches habían sido duras. Apenas diferenciaba el sueño de la conciencia, el día de la noche, el éxito del fracaso. Murmuraba letras imposibles en sueños inexactos. Tocaba en mi cabeza sin parar, creando orgías a cada instante, en cada acorde, con cada melodía. Y al despertar olvidaba cada historia, cada sonido, cada imagen provocada por esos extraños mundos nocturnos. Era una creadora condenada a no recordar sus composiciones, condenada al ostracismo del olvido. La cogía una y otra vez, y una vez más, algo tan repetido, tan natural, ahora me parecía extraño. Algo siempre único, ahora era mecánico, imposible, ajeno. La cogía de noche, como siempre, aprovechando las horas en las que las musas visitan a los seres que buscan algo distinto. Intentaba componer mi primera canción, la primera desde que todo había cambiado. La primera de mi nueva realidad, de mi nueva vida llena de focos. Pero las palabras ya no acudían a mi mente. Y al cerrar los ojos ya no veía las melodías dibujadas en mi cabeza. Me sentía vacía.
Un foco me iluminaba, pero yo seguía vacía, como una escritora sin libro, como una pintora sin cuadro, como un cuerpo sin alma. Porque sí, había triunfado, y por primera vez el sentimiento de responsabilidad me ahogaba el espíritu. Ahora la gente me escuchaba, atendía mis acordes, vigilaba mis gestos, anhelaba cada movimiento de mis manos sobre ella, miraban cada sonrisa, cada rasgo de tristeza. Pero en el camino de baldosas amarillas, en las historias de noches brillantes, yo había perdido mi destino, mis palabras y mi música. Pero ahora mi deuda era mayor. Miles de voces gritaban que volviera, miles de personas deseaban aplaudir esas canciones que yo aún no había compuesto, porque yo ya no sabía quién era. Ya no me sentía libre. ¿Qué esperaban de mí? ¿Qué querían oír? La primera vez que la vi no necesité nada, la cogí, la sentí, cerré los ojos y las cosas ocurrieron. No hubo trucos, no hubo historias. Cuando la magia fluye entre sus dedos, las palabras molestan, las luces no son necesarias. Los dedos encuentran su casa. Llevábamos 8 años juntas haciendo y deshaciendo melodías y acordes, pero hacía ya tiempo que algo se rompió. Algo nos separó y dejé de tenerla conmigo. Desde entonces creaba sin ella. Soñaba sin ella, moría sin ella. Que me esperaba en un rincón que ansiaba mis manos. Y yo volví a casa y sabía que estábamos, pero no éramos. Y nos veíamos cada vez más lejos, sintiendo nuestra ausencia en cada nota. Había pasado años luchando en las sombras, componiendo en el anonimato. Lo había hecho de forma obsesiva, intensiva, discreta. Ella y yo, sus 6 cuerdas y mis 10 dedos, su corazón y mi mente, mis manos sobre ella, sus sonidos y la noche. Pero ahora ya no era capaz de tocarla como antes. No era capaz de tenerla junto a mí. Ella era simplemente perfecta y yo no la merecía nada. No ahora. Porque ella y yo habíamos cambiado las normas, las formas y las noches. Curvas. Me llevaban a lugares por descubrir. Yo la llevaba a lugares donde nunca la habían llevado, notándola vibrar entre mis brazos. La tocaba en los sitios conocidos, sabiendo sacar el placer. Notando sus 6 prolongaciones con la pericia de una sabia. Con la experiencia de la que sabe cómo hacerlo. Deleitándome cuando nadie me miraba. Sabiéndola flexible. Sacándole los suspiros más intensos, más imposibles, que siempre parecían nuevos. Pero ahora había perdido el color de las cosas, el sentido en mis manos. El temor a fracasar no me abandona. No había opción. No había noches a repetir. No tendríamos más noches oscuras. Y me fui a mi pueblo, a una casa perdida del mundo, en un mundo que no escucha a los locos. Y me volví loca. Y dormí 1000 botellas de licores de colores y grité hasta la extenuación y chillé hasta asustar a mis miedos. Ella y yo. Con el que todo empezó y mi inconsciencia no necesitaba más. Y pasé por 1000 infiernos, 1000 noches, 1000 días. Y amé cada sufrimiento, cada derrota, cada fracaso. Me devolvió a mis orígenes, me devolvió a mí misma. Hoy volví como cada noche, como cada historia, como cada sueño. Empecé a tocarla poco a poco, como se desnuda la persona amada, besando cada trocito milimétrico de piel que asoma tras un trozo de tela. La desnudé en mi mente para volver a la esencia, a lo que me atrajo de ella. Lo que pasó a continuación es parte de mi historia, de mis sueños y de mis éxitos. Porque no todos los éxitos son públicos, no todas las almas ansían fama, no todas las cuerdas son mágicas. Cerré los ojos y la vi en mis manos. La conocía con detalle, cada arruga, cada marca, cada brillo. Pasé mis dedos suavemente sobre ella, su piel era marrón, marrón claro. Crucé su puente para tocar sus cuerdas. Y ya no pude parar de sentirla. Ya no pude dejar de tocarla, ya no pude dejar de crear. Y la acaricié como si fuera la primera vez o la última. Primero con miedo, luego con respeto y más tarde con amor. Empecé casi de cero, acariciando sus cuerdas hasta que la volví a sentir mía. Hasta que noté que ella deseaba cada instante de aquellas caricias convertidas en melodías. Y me volví a enfrentar a 1000 noches de focos y de aplausos.
A 1000 noches con ella entre mis brazos tocando los sueños. Ya recuerdo quién soy cuando se apagan las luces y 1000 ojos no me miran fijamente. Volvamos a lo básico, le dije, solas tú y yo. No hay luces, no hay ojos que nos miren. Volvamos a los orígenes. Tenemos papeles sueltos y 1000 noches por delante. Escribamos por qué calma nuestra alma. Y toquemos por qué adormece nuestros miedos y droga nuestro dolor. Compongamos, actuemos. Es la forma más sana de curar nuestra locura. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Nos vamos, Cafetera. Volvemos el lunes 5 de abril, el lunes después de la Semana Santa, que vamos a aprovechar para descansar. Gracias de corazón por vuestra compañía. No faltéis, lunes 5 de abril, aquí en La Cafetera.